Hermanos, Señor les bendiga. Vamos a orar para comenzar estos tiempos de escuela bíblica. Vamos a poner este año en las manos del Señor. ¿Le parece? Señor, te damos gracias en esta noche por darnos la vida, por darnos tu amor, por tu misericordia, que es nueva cada mañana. Eso lo declara con firmeza la Escritura. El profeta Jeremías nos habla de ello. Realmente nos vemos en el espejo de nuestras realidades, de las realidades de este mundo, y vemos tantas limitaciones en nosotros los seres humanos. Todas nuestras inclinaciones naturales, nuestras batallas. Y entonces cuando nos vemos allí, valoramos mucho más tu evangelio, valoramos mucho más la gracia, la oportunidad que Dios nos da a través de Jesucristo, nuestro Señor, de ser restaurados, de ser transformados. Y entendemos cuánto entonces significa para nosotros la persona del Espíritu Santo. Y con ello, cuánto significa para nosotros tener las Escrituras, poder leerlas, poder escudriñarlas y luego comprometernos con la obediencia, y esa obediencia a tu palabra, que es la que provoca los cambios sustanciales en nuestra vida. Gracias por estos espacios que en las congregaciones podemos tomar para la enseñanza de tu palabra. Hay una cantidad de herramientas hoy por hoy, metodologías y muchas formas que hoy se pueden llevar la enseñanza de la palabra. Gracias por permitirnos en este lugar transmitir la reflexión bíblica. Nuestro interés no está marcado en, no nos ha permitido movernos en esa posibilidad. Sí vamos a tener posiblemente, vamos a tener una, ¿cómo le llamo a eso? Una posibilidad para quienes quieran estudiar ya dentro de un nivel de alcanzar algún tipo de título. En la misión panamericana, hoy por hoy se lleva bien adelantado un proyecto académico, teológico, con miras de que sea universidad. Ya está funcionando un programa piloto en Cali, y ese currículum está avalado por la Universidad Bautista de Cali, o Antiguo Seminario de Cali. Entonces ya habrá la oportunidad de hablarles de ello, de mostrarles, pero este será solamente para quienes digan: yo quiero hacer un estudio como una especie de carrera teológica. Entonces habrá la oportunidad. Igual queremos que algunos de acá salgan y se vinculen en ese proyecto, pero ya lo estaré avisando. Este proyecto de los martes es un proyecto sencillo, simplemente de estudiar la palabra de Dios, ¿cierto? Ok, bien. Nosotros estamos trabajando un material que se llama Panorama Bíblico. Lo hemos manejado con base en unas cartillas. No es un material que editamos nosotros, es un material que lo estaba distribuyendo la Liga Bíblica, y nos pareció un material interesante para tenerlo como guía. Hay muchas cosas que yo comparto aquí que no están en la cartilla. La cartilla la tenemos simplemente como una guía, pero hay muchas cositas que uno transmite y que van pues, vamos creciendo ahí en esa parte. La cartilla está bien sintetizada, pero nos pareció un tema interesante, porque la visión panorámica de la Biblia es coger libro por libro de la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, y hacer una pequeña síntesis de qué se trata. En algunos hemos pasado rápido,
en algunos nos hemos detenido porque hay cosas muy chéveres y muy interesantes para ver. Y en eso hemos estado, ¿cuánto llevamos ya con esa visión panorámica? ¿Como 2 años? Tal vez más, no sé. Vamos en el libro 3, son 4 libros, son 4 cartillas, y ya vamos terminando el libro 3. Entonces, cuando terminemos este libro, pues nos metemos con la cartilla 4, porque no es bueno dejar las cosas a medio camino. Entonces, yo creo que uno debe ser que lo que comienza debe terminarlo. Además, la cartilla 4 incluye todo el registro neotestamentario, y es espectacular ver el registro neotestamentario, entonces no vamos a dejar de verlo ahí. Entonces, estoy tratando de ubicar porque la Liga Bíblica dejó de distribuir este material y creo que ahora lo tomó otro ministerio, y entonces estoy a la casa, ya por ahí creo que me dieron un teléfono para ver si conseguimos la cartilla. No sé en cuánto estará, veníamos pagando, ¿cuánto era que pagábamos por la cartilla? Como 9.500 pesos. Bueno, así sea que consigamos una, la podemos reproducir, la hermana Albita es la que nos la reproduce, así sea que consigamos una, porque lo que nos interesa es el contenido, y como no es con visión comercial ni nada de eso, entonces no hay ningún inconveniente. Bien, entonces los que tienen la cartilla, la número 3, si a alguien le interesa, o sea, no tiene la cartilla, pero quisiera tenerla, mire, la hermana Alba está aquí, ahí está, le levantó la mano, la hermana Albita, ella le puede fotocopiar el material, ella le dice, vale tanto, usted se lo paga a ella y ella se lo trae el otro martes o cuando ustedes se pongan de acuerdo. Yo no tengo nada que ver con ese asunto, eso se lo encargamos a la hermana Alba. Entonces, si alguien aquí no tiene el material, como le digo, el material está sintetizado, viene para interactuar con el material, o sea, frases para completar, pero el mismo material trae las respuestas al final de cada lección. Pues la idea no es que usted haga trampa, la idea es que usted se esfuerce porque aprendió, porque leyó la cartilla y ya cuando definitivamente no supo cuadrar una respuesta, pues va y la busca. Pero el beneficio es para usted, ¿cierto? Bien, vamos a abrir la Biblia. Hoy puede ser el primer día, pues toca hacer toda esa introducción. Estamos grabando la clase porque estamos buscando cuadrar la cámara, el sonido y todo ese tipo de cosas. Entonces, por eso estamos grabando. El libro del profeta Ageo. Busque el libro del profeta Ageo. Ahí quedamos el año pasado. Entonces, permítame hacer Diego, ¿esto tiene volumen para yo voltearlo? Si quiere, ponle un poquito como para yo, eso, ahí está, perfecto, Diego, gracias. Que yo me escuchaba lejos por allá, entonces, ok. Bueno, permítame hacer la introducción aquí a beneficio de los hermanos que están reintentándose aquí en la clase y eso, y para recordar. Cuando uno mira la estructura de la palabra del Señor, del canon bíblico, y uno arranca desde Génesis en adelante, entonces se ha hecho una clasificación. Ahora, esa clasificación no voy a decir que la hizo el Señor. Esa clasificación la hicieron los teólogos con el tiempo para ayudarnos a entender la estructura bíblica, la estructura de la palabra. Entonces, cuando nosotros miramos, esa clasificación va más o menos así. Los primeros 5 libros de la Biblia se conocen como el Pentateuco, ¿cierto? Se cree, se dice, la tradición judía cree que el Pentateuco el autor fue Moisés. Hay algunas discusiones sobre algunos de esos libros, pero no nos vamos a meter nosotros en eso porque igual eso no es el punto. Luego vienen unos libros que se conocen como libros históricos.
Los libros históricos arrancan desde el libro de Josué y van más o menos hasta el libro de Esther, ¿sí? Luego aparecen los libros poéticos. Los libros poéticos van desde el libro de Job hasta el libro de Eclesiastés. Inclusive hay un libro que tiene un carácter muy poético, que es el libro de Lamentaciones, pero nunca se incluye dentro de esa clasificación de los libros poéticos. Está el libro de Job, está el libro de Salmos, Proverbios, Eclesiastés y el libro de Cantares. Y luego se incluye la clasificación de los libros proféticos. Los libros proféticos están en dos categorías: los libros de profetas mayores y los profetas menores. Hemos repetido muchas veces de qué se trata lo de mayores y menores. No es una cuestión de importancia, quién es más importante que quién, sino que tiene que ver principalmente con la abundancia o el contenido de su mensaje. Entonces, por ejemplo, uno ve que los profetas mayores es Isaías, el profeta Jeremías, el profeta Ezequiel. Cuando usted mira el contenido, son libros extensos de 40 y tantos, 50 y tantos, 60 y tantos capítulos. Daniel quedó incluido. Daniel es un libro corto, pero quedó incluido en esta clasificación de los profetas mayores por la influencia de Daniel en la historia profética de Israel. Por eso quedó Daniel metido allí. Pero al respecto, los demás son libros cortos. Hay libros de un capítulo, libros de 2 capítulos, de 3 capítulos. Por eso esa diferencia. Yo les dije hace un momento, esa clasificación no la hizo Dios. O sea, Dios no dijo, estos son profetas mayores y estos son profetas menores. No, eso se hizo después en el tiempo para que pudiéramos tener una mejor comprensión de la estructura bíblica. Ahora, dentro del desarrollo de la historia bíblica, que aparece la creación del hombre, Adán y Eva, y todo lo que se desprende de allí, la época antidiluviana, el postdiluvio, los patriarcas, y luego la conformación de la nación de Israel. A partir de la conformación de la nación de Israel, todo lo que tiene que ver con el canon del Antiguo Testamento tiene que ver con la historia, con el origen y con el desarrollo de la nación de Israel, que es el pueblo de Dios. Allí hay una época bien interesante. Israel pasa varias épocas. Le hablo de la época de los patriarcas, luego le hablo de la época de los jueces, luego viene la época de los reyes. Y en la época de los reyes, que fue una época bastante extensa, de varios años, donde se desarrolla gran parte de la historia consignada del pueblo de Israel, hay un desarrollo paralelo que tiene que ver con el profetismo en Israel, o sea, la parte profética en Israel. Porque en Israel no había una estructura ministerial como existe hoy. Hoy uno mira la estructura ministerial neotestamentaria, donde aparecen los pastores, los profetas, los evangelistas, los apóstoles, los maestros, etc. En la época de Israel, lo que realmente se movía era un sacerdocio levítico y también el profetismo. Entonces, tanto el sacerdote como el profeta eran las figuras o el liderazgo espiritual sobresaliente de la nación. Alrededor de este desarrollo de la historia de Israel, aparece las diferentes crisis espirituales que el pueblo de Israel vivió bajo el liderazgo de los diferentes reyes. Entonces, bajo el liderazgo el primer rey como tal de Israel fue Saúl. ¿Se acuerdan de Saúl? El segundo fue David y el tercero fue Salomón. En esos 3 reyes o en esos 3 reinados, Israel se mantuvo como una nación, una totalidad alrededor de las 12 tribus, incluyendo la de los levitas, que no tenían territorio. Pero a partir de Salomón, cuando entra el hijo de Salomón, que es Roboam, hay una ruptura del reino, hay una división del reino. Entonces se establece lo que se conoce en este estudio bíblico como el reino del sur y el reino del norte. Entonces el reino del sur lo componen 2 tribus,
y la capital queda Jerusalén. Y el reino del norte lo componen 10 tribus. Y con el tiempo se establece la capital del reino del norte en Samaria. En Samaria. Ustedes se acuerdan que cuando Jesús tuvo la charla con la mujer samaritana, Juan capítulo 4, los discípulos estaban un poquito sorprendidos por dos cosas fundamentales. Porque culturalmente en la calle un hombre no se paraba a hablar con una mujer. Culturalmente. Entonces, eso es lo primero. Y lo segundo, porque era samaritano. Era de Samaria. Y dice que los samaritanos y los judíos no se trataban entre sí, aunque son de la misma nación. Son de la misma nación. Porque esa separación, esa ruptura, pues generó una cantidad de consecuencias. Y eran tribus alejadas. Yo no voy a decir que eran enemigos, pero eran tribus distantes. Hay otra parábola que tiene que ver con el samaritano. ¿Se acuerdan del buen samaritano? Esa parábola que el Señor contó, que pasó un sacerdote, que pasó un levita, y no sé quién pasó, y pasó el samaritano, y el samaritano fue el que lo atendió. O sea, fíjese cómo el Señor estaba, dentro de su mensaje, su ministerio, el Señor estaba rompiendo esa división, ese distanciamiento que habían entre ellos, porque finalmente son el mismo pueblo. Y fíjese cómo el Señor empezó a introducir de alguna manera, al decir tanta cosa de los del sur contra los samaritanos, y los samaritanos resultaron siendo más receptivos y más comprometidos de alguna manera. Pero bueno, dejemos eso allí. Entonces, en ese desarrollo de la nación de Israel, los dos reinos, que son un solo pueblo, pero dos reinos dentro de un mismo pueblo. Hay un desarrollo histórico en ambos. Y en el reino del sur hubo reyes que tuvieron temor de Dios. Al tener temor de Dios, condujeron a la nación al temor de Dios. Pero hubo reyes que no tuvieron temor de Dios y permitieron un declive y un decaimiento y una crisis espiritual. Pero en el reino del otro lado, en el del norte, cuya capital fue siendo Samaria al final, todos fueron malos. O sea, si ustedes ya hicieron ese curso, todos fueron malos. Ahí no hay de ninguno que se diga, este hizo lo bueno y lo recto ante los ojos de Dios. Todos fueron malos. Dios castigó la insistencia del pecado de los dos. Solo que en Samaria cayeron más rápido. Y ellos cayeron en manos de los asirios. Y más o menos unos 100 y pico de años, tal vez más adelante, cayó el otro reino en manos de Nabucodonosor, los babilonios. Del reino del norte, que quedó disperso y destruido, no hay una memoria histórica bíblica que diga, estos regresaron y reconstruyeron Samaria o las ciudades del reino del norte. Repito, no hay una memoria, un registro bíblico histórico que diga eso, ¿cierto? Lógicamente que esos territorios después fueron habitados, ¿cierto? Pero sí hay un registro histórico que dice de quienes volvieron. Para Samaria hubo un decreto de destrucción. Para los de Judá hubo un decreto de disciplina, de destrucción, pero de disciplina, que fueron los famosos 70 años de cautiverio. Cuando se cumplen los 70 años de cautiverio, ellos regresan bajo el liderazgo de Zorobabel, de un sacerdote, de un escriba llamado Esdras, y de Nehemías, que trabajaba como copero del rey, ¿cierto? Era un funcionario del rey. Después de los 70 años, cuando ellos regresan, entonces hay 3 profetas que ejercen su ministerio. Todos los otros profetas, entre los mayores y menores, todos fueron antes del cautiverio. Jeremías fue parte del inicio del cautiverio. Ezequiel fue parte del inicio y parte de los años durante el cautiverio. Todos los demás fueron antes. Y Daniel. Daniel, que desarrolló su ministerio dentro de los imperios conocidos en ese. Él estuvo con los babilonios y luego estuvo con los medos persas. Y él estuvo como con 4 o 5 reyes. Ahora pierde un poquito la precisión ahí. Pero de resto,
cuando se cumple el tiempo del cautiverio y ellos vuelven, que vienen a reconstruir, entonces aparecen 3 profetas en el proceso histórico: el profeta Ageo, el profeta Zacarías y el profeta Malaquías. Estos 3 profetas, o estos 3 libros que llevan su nombre, están dentro del canon de los profetas menores, pero también tienen una clasificación especial, y es que se conoce, hay un grupo de libros en la Biblia que se conocen como libros de restauración. Son estos 3 libros, Ageo, Zacarías y Malaquías, y se adjunta a ellos el libro de Esdras y el libro de Nehemías. Entonces, ¿por qué explico eso? Porque cuando uno lee la Biblia, ahora, si usted es un lector de la Biblia, de los que está decidido a leerla toda, yo voy a leer la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis. El tema no es si la voy a entender toda, no, el tema es que la voy a leer, ¿cierto? Yo recomiendo que todo creyente debe tener una lectura panorámica de toda la Biblia y detenerse a escudriñar pasajes donde cree que Dios le está hablando. Pero yo creo que todo creyente debería tener una lectura al año de todas las escrituras, no un estudio, una lectura. Usted cada día lea 3, 4, 5 capítulos, y haciendo eso, cuando llega al final del año, usted ha leído toda la Biblia. No, que yo no entiendo ciertos libros, no, es que no le estoy diciendo si los entiende, estoy diciendo que los lea. Porque es que cuando usted lee, al menos empieza a tener una visión panorámica. Por este estudio se llama Visión Panorámica de la Biblia. Uno no va a poder acordarse de todo lo que en la Biblia está escrito, pero uno puede empezar a tener una idea de qué trata cada libro. Y entonces cuando uno arranca desde Génesis en el orden aquí establecido, pues uno va de libro en libro, y a veces uno cree que este le siguió a este y que el otro le siguió al otro, y no es así. Hay libros que son paralelos. Por ejemplo, uno debería de leer dentro de los libros históricos, especialmente los Reyes y las Crónicas, que se dice dentro de la teología que originalmente era un solo libro, que luego posteriormente se hizo una clasificación de primero y segundo de Reyes, primero y segundo de Crónicas, primero y segundo de Samuel, ¿cierto? Pero originalmente se cree que era un solo escrito. Pero cuando uno lee, por ejemplo, los Reyes y las Crónicas, debería de leer paralelo alternadamente ciertos libros proféticos, porque el desarrollo de estos profetas, del ministerio de estos profetas, estuvo a la par de alguno de esos reyes. Y dentro del mensaje profético, como que da la idea de dónde estaba la crisis bajo ese rey o en esa época. Claro, eso toma tiempo, pero hermano, si uno no comienza, nunca llega. Y uno dice, uy, no, pero yo para ponerme a leer todo eso me voy a volver loco. No, usted se vuelve loco es por no leer la Biblia. A uno no lo vuelve loco leer la Biblia, uno lo vuelve loco es no leerla, ¿cierto? Y no leerla lo vuelve a uno ignorante. Por eso es que la gente dice cosas que no corresponden. Por eso en el mensaje del domingo yo explicaba ciertas cosas tratando de contrarrestar un poquito ciertas corrientes que existen hoy, porque dice en el estudio homilético, nosotros decimos que sacar un texto de su contexto es un pretexto. Y muchas de las cosas que hoy se dicen atacando la misma fe y atacando las dinámicas y las disciplinas espirituales es porque la gente coge un texto o una frase de un texto y lo descontextualiza. Entonces hacen una doctrina de allí. El que no estudia, el que no lee, el que no medio se capacita, ¿qué hace? Le cree. Es mucho más fácil dentro de nuestra naturaleza humana y dentro de nuestros conflictos naturales, es mucho más fácil para mi carne creerle a una corriente que diga el diezmo no es para hoy. ¿Me entienden lo que estoy diciendo?
dentro de mi debilidad humana, estoy hablando de mi debilidad humana, para mis oídos humanos es más chévere que me digan, el diezmo no es para hoy. Y mire, y le leen un versículo o dos versículos del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos dificultades con esa área. Entonces, es más fácil creer a alguien que dice, no, es que eso no es para hoy, a alguien que venga y le muestre por la palabra y le explica y le contextualice, le dice, no señor, mire lo que dice la Biblia aquí, aquí, aquí y aquí. Hermano, la palabra de Dios fue dada para nuestra formación. No solo para la información, sino para nuestra formación. Y realmente el compromiso de un creyente es con Dios a través de su palabra. Por eso yo creería que toda congregación debería tener un espacio de estudio bíblico. Toda congregación. Independientemente si el pastor de la congregación es maestro por don o no es maestro por don. Pero toda congregación debe tener espacios de estudio bíblico. Si lo puede dar el pastor y si no, pues Dios da maestros en la iglesia. Entonces ponga a funcionar el don de los maestros que tiene la iglesia. Pero toda iglesia debería tener instrucción bíblica. Porque, ¿qué estamos viendo hoy? Al tiempo de todo lo que se levanta, movimientos neopentecostales, movimientos extraños, donde la gente solo quiere vivir de la emoción, de la ministración, de la caída, de la tumbada, de la espectacularidad, que cayó escarcha del cielo, que por aquí salió un río de aceite. Yo no estoy en contra de las manifestaciones sobrenaturales, yo creo en las manifestaciones sobrenaturales, yo creo en el Espíritu Santo, yo creo que Él hace lo que Él quiere, yo creo que si Él te quiere parar de cabeza, te para de cabeza, creo que si te quiere mandar contra esa pared, te manda contra esa pared, que si quiere que te caiga oro del cielo, te caerá oro del cielo. Yo sé que el Señor hace lo que Él quiera porque Él es soberano, pero el modus operandi de Dios a través de la palabra no es ese, no es ese. Y hoy la gente busca espectacularidad, busca emoción. La misma Biblia dice que en los postreros tiempos la gente va a tener comezón de oír, o sea, y que la gente quiere escuchar es cosas pero que les agrada. Por eso las iglesias, y esto lo digo con todo respeto, no quiero que nadie malinterprete lo que estoy diciendo, por eso las iglesias cuyo funcionamiento está con base en el ejercicio de la profecía se llenan rápido. ¿Quién no quiere que le digan, Dios te manda a decir esto? Pasado mañana te va a llegar un camionado de plata a la casa. Uy, hermano, pues yo también quiero escuchar eso. Y lo más tremendo es que algunos dicen, y es que lo que me dijeron se cumplió. No me quiero profundizar ahorita en ese tema, pero lo que sí quiero decir, hermanos, es que nosotros no debemos vivir de la emoción. Debemos vivir de la convicción, de la formación de la palabra de Dios. Por eso cuesta sostener a través del año inclusive una media aceptable en cuanto al mismo estudio bíblico. Ojalá que ustedes que comienzan hoy se mantengan y le hagan. Cierro ese paréntesis por donde me fui y vuelvo otra vez al libro de Ageo. Entonces, estos libros, Ageo, Zacarías y Malaquías, que cierran el canon del Antiguo Testamento, tienen que ver con los profetas que vinieron después de la cautividad, cuando fue el ejercicio de la restauración, y hay dos restauraciones fundamentales que se ven en este proceso. Uno, la restauración espiritual, que lo vimos cuando le hicimos una visión panorámica al libro de Esdras. Esdras fue un sacerdote, un escriba, y él lideró de alguna manera una restauración espiritual en la cual también participó un sacerdote, Zorobabel, Josué, el hijo de Josadá, y no me acuerdo quiénes son los otros que aparecen allí. Pero hay una restauración espiritual, porque después de 70 años de cautiverio, Israel perdió la conexión espiritual. Entonces, había que restaurar espiritualmente. ¿Y por dónde comenzó la restauración espiritual? Recordando, yéndonos hacia atrás al libro de Esdras, la restauración espiritual comenzó con la restauración de la lectura de la ley.
Si usted quiere tener una restauración espiritual, tiene que hacerla a la luz de la palabra de Dios. Por ahí es donde comienza. No a la luz de las emociones. No, es venir a la palabra de Dios. ¿Cómo supo Israel que estaba haciendo lo malo? Porque cogieron la Biblia y dijeron, cogieron la ley y dijeron, uy, hicimos todo lo contrario a lo que dice acá. Y usted puede mirar dentro del resumen de Esdras y Nehemías que ellos hicieron oraciones de confesión de pecados. Y esa confesión de los pecados que ellos hicieron tiene un común denominador. Desobedecieron la palabra de Dios. Cuando una persona necesita restauración espiritual, fundamentalmente es porque ha desobedecido la palabra de Dios. ¿Sí ve? Entonces, si quiere restauración, ¿por dónde comienza? Por restaurar su comunión con la palabra. Entonces, Ageo, Zacarías y Malaquías vienen después porque dentro del proceso de la restauración, perdón, no solo la restauración espiritual, sino también la restauración física. La restauración física. O sea, ¿qué hizo Nehemías? Nehemías restauró y hizo un plan de trabajo para restaurar los muros y las puertas de Jerusalén. Y hay un estudio bien bonito acerca de los muros y las puertas, pero no lo vamos a ver acá. Y cada uno empezó a restaurar su territorio o su casa. Y aquí es donde va a entrar Ageo, porque ellos comienzan el proceso de restauración. Comenzaron, vino el hermano y en tal parte de Jerusalén, aquí quedaba mi casa, eso estaba en ruinas. Entonces él dijo, voy a empezar a restaurar lo que era mi casa. Y tenía derecho, claro que tenía derecho. Y vino la hermana y dijo, y yo vivía por allá en el barrio tal de Jerusalén, entonces esta era mi casa, eso está arruinado, pero vamos a restaurar. Y cada uno comenzó a restaurar su casa. ¿Estaba mal restaurar su casa? No. No, tenían derecho a restaurar su casa, claro que tenían derecho. Pero al mismo tiempo de que se centraron en la restauración de sus casas, el tiempo comienza a transcurrir y ellos cometieron un error. ¿Sabe cuál fue el error que cometieron? Que se olvidaron de restaurar el templo. ¿Y sabe por qué se olvidaron de restaurar? No fue tanto que se olvidaron de restaurar el templo, sino que ellos habían comenzado un proyecto para restaurar el templo. Usted lo puede ver en Esdras, lo puede ver en Nehemías. Y dice la Biblia que vinieron los enemigos y causaron oposición. Y los intimidaron para que no restauraran eso. Ellos no querían la restauración de Jerusalén, no querían la restauración de nada, pero sobre todo no querían la restauración de su símbolo y de su epicentro espiritual. Hermano, escuche. Si usted comienza a trabajar en lo suyo, si usted se centra en un negocio, y eso está bien que usted tenga proyectos, un proyecto profesional, un proyecto empresarial, no estamos en contra de eso. Oh, ¿cuánto quisiéramos, hermano, ver a los creyentes progresar en sus negocios, en sus empresas, profesionalmente? Pero cuando usted se centra solo en usted y se olvida de Dios, usted comete un grave error y anda desbalanceado. Eso es como el que come solamente arroz y no come nada más. El arroz no es que sea malo, pero hay que comer otras cosas, ¿cierto? Se va a desbalancear. Pero ¿qué es lo que el enemigo más está interesado en bloquear? Lo que tenga que ver con su enfoque en Dios. Su enfoque en Dios. Por eso es que hoy mucha gente en las iglesias no le sirve a Dios. Por eso es que hoy mucha gente en las iglesias no tiene disciplina espiritual. Pero usted los ve trabajando en el mundo, los ve trabajando durante 10, 12, 14 horas, usted los ve haciendo proyectos en esto, allá, trasnochándose en la universidad, y no porque sea malo, eso yo lo tengo claro, pero usted los ve haciendo muchas otras cosas, pero cuando los lleva al panorama espiritual, nada. Ahí sí están cansados, ahí sí están trasnochados. Ahí sí les duele el pelo, ahí sí les duele la muela, ahí sí les duele esto, ahí sí está lloviendo, ahí sí está haciendo sol. Porque el enemigo no quiere que usted trabaje en lo espiritual. Y ese es más o menos el cuadro que hay acá. Entonces, pasan más o menos un promedio de 16 años. O sea, entre Esdras y Nehemías
juntando Esdras y Nehemías, al libro de Ageo, a los sucesos del libro de Ageo, hay más o menos entre 15 y 16 años de tiempo. ¿Cómo pasa el tiempo, no? Y es que, hermano, el tiempo pasa rápido. El tiempo pasa rápido. El tiempo pasa rápido. Por eso es que hay que servir a Dios rapidito. No hay que dejar pasar el tiempo sin hacer nada para Dios. Porque cuando usted se dé cuenta y dice, ¡ay! Llevo 15 años en la iglesia y no he hecho nada. ¿A qué hora se pasaron 15 años? El tiempo pasa rápido. A esta gente, más o menos entre 15 y 16 años. Y ellos contentos restauraron sus casas, fortalecían sus casas, adornaron sus casas. No está mal, pero se dedicaron a sus casas. Entonces Dios levantó un profeta llamado Ageo. Y les dijo, va, lléveles este mensaje. Y usted mire el libro de Ageo. ¿Cuántos capítulos tiene el libro de Ageo? 2. Lo puede leer usted en... Leer en 10, 12, 15 minutos ya leyó el libro de Ageo. Pero el contenido es poderoso para nosotros. ¿Cuál es el mensaje entonces del profeta Ageo? En síntesis, es un llamado de atención de parte de Dios para el pueblo porque Dios se sintió olvidado por su pueblo. Y escuche, veníamos de 70 años de cautiverio, donde se supone que esos 70 años debieron habernos enseñado unas muy buenas lecciones. ¿Por qué fueron al cautiverio? ¿Por buenos? No, fueron al cautiverio por rebeldes. ¿Sabe por qué fueron al cautiverio? Porque endurecieron el corazón y nunca quisieron cambiarlo. ¿Se acuerdan la enseñanza de los 7 meses del año pasado, 8 meses del año pasado? Duré 8 meses del año pasado hablando los domingos sobre el corazón endurecido. ¿A alguno ya se les olvidó? Qué dureza de corazón, ¿no? No, yo sé que no se les ha olvidado. Pero aún así, hermano, eso nos habla de nuestra naturaleza humana. Nosotros hoy podemos estar consagrados, hoy podemos tener las mejores intenciones en el reino de Dios, pero mañana nos descuidamos y... Por eso el Señor dice en su palabra, cada día trae su propio derrotero, cada día trae su propia historia. La fe que hoy necesitó para vivir, mañana van a necesitar esa fe o mayor. Por eso es que oramos todos los días. Porque la oración de hoy fue para hoy, mañana hay que orar otra vez. Usted se encomendó al Señor hoy, pero mañana le toca volverse a encomendar al Señor. Hoy le fue de tal forma, pero usted no sabe cómo le va a ir mañana. Entonces cada día, la fe se construye cada día. Yo no puedo vivir del culto de hace un mes. Ay, tan lindo el culto de hace 2 meses. No, eso ya pasó hace 2 meses, hermano. El culto pasó y ahora toca esperar el otro. Y no nos quedamos con un culto, no nos quedamos con una administración. La vida cristiana es continua, camina todos los días, todo el tiempo. Todo el tiempo. Y entonces el mensaje del profeta Ageo tiene que ver con el llamado de atención de parte de Dios al pueblo. ¿Por qué ellos se concentraron en sus casas y dejaron de lado el templo del Señor? Si quieren leemos unos versículos que me parece que sería importante que lo hiciéramos. A partir del versículo 2, esto es lo que dice el Señor de los ejércitos celestiales. El pueblo alega, todavía no ha llegado el momento para reconstruir la casa del Señor. Creo que en la versión 60 dice que aún no había llegado el tiempo, que no era el tiempo. Fíjese que ellos decían, no, pero es que todavía no es el tiempo. Todavía no es el tiempo. Hoy hay gente que les parece que todavía no es el tiempo de consagrarse. En la evangelización, seguramente que usted que evangeliza y que ha compartido la fe con personas diferentes, seguramente, creo yo, se ha encontrado personas que le dicen, no, sí, yo sé que el evangelio es chévere, el evangelio es bueno, sí, pero no, todavía no, ¿sí? Yo sí me he encontrado gente así, no, todavía no, y algunos más osados, bueno, no osados, no, yo digo, pobrecitos, de una ignorancia brutal,
le dicen a uno, déjeme disfrutar la vida primero. O sea, como quien dice, el evangelio es el acabose de la vida o no sé qué es el evangelio para la gente. Y sabe, hermano, que aún dentro de la iglesia hay creyentes que yo no sé qué están esperando. Se les llama a la consagración, se les llama a buscar a Dios, se les llama a servir a Dios, a poner la vida en orden. ¿Y qué están esperando? ¿Qué están esperando? Si usted tiene cosas pendientes en su vida con Dios, ¿qué está esperando? No, yo es que yo tengo ¿cómo se dice? Tengo una espinita con alguien y todavía no me la he podido sacar. Yo le pregunto, ¿y qué está esperando? ¿Y qué está esperando? Usted tiene un problema con alguien y tiene que arreglarlo, ¿y qué está esperando? ¿A usted quién le asegura que va a vivir los años que usted cree que va a vivir? Estoy hablando de una especie de conducta humana. ¿Qué era lo que el pueblo decía? Todavía no es tiempo. Pero sí era tiempo de edificar sus casas. Pero no era el tiempo de edificar la casa de Dios. ¿Entiende el principio que estoy transmitiendo? Hoy la gente, uno los invita a servir a Dios. No, todavía no, esperemos. ¿Y esperemos qué? Si usted ya tiene que bautizarse, bautícese. Si no se ha bautizado, ¿qué espera? No, pastor, es que, o le dicen al pastor Diego, que es el que ahora bautiza acá. No, es que no me bautizo todavía porque es que no me he casado. Ok, no te vamos a caer encima. Si no te has casado, pues entonces ¿qué está esperando? Pues cásese. ¿Qué hace viviendo así? ¿No es que ante Dios usted está en un estado de fornicación? Aquí puede entrar y si hay un evento de pareja, si quiere ir, lo llevamos. Pero el tema no es ese, el tema es cómo está usted ante Dios, no es cómo está ante mí. Y aquí nosotros animamos a la gente a que arregle sus cosas, no los juzgamos, no los condenamos, no les caemos encima, pero le animamos, hermano, si usted está en una situación pendiente, arréglela, ¿qué está esperando? No, que es que fulano de tal, no, hágale, hermano, porque, ¿y qué tal que lo llegue a sorprender una situación y para dónde se va? Entonces, esa mentalidad de que no, todavía no, esperemos, no, hermano. No, aquí no hay que esperar, aquí hay que actuar. Si usted no ha podido perdonar a alguien, ¿qué está esperando? ¿Qué está esperando? Lo que tiene que es humillarse ante el Señor y decirle, Señor, arranca de mí esta rabia, arranca de mí esta ofensa, arranca de mí este resentimiento, arranca de mí esta amargura, límpiame, lávame, haga lo que quiera conmigo. ¿Qué está esperando? No, el tiempo dirá, el tiempo no dice nada, el tiempo pasa. No, que el tiempo lo arregla, el tiempo no arregla nada, el tiempo pasa, solo transcurre. Lo único que pasa en el tiempo es que usted y yo nos envejecemos. Sí, nos envejecemos, ya nos miramos al espejo, ya nos vemos cosas raras que no teníamos hace 20 años atrás. Por eso ya casi no nos gusta ni mirarnos en el espejo, para no sentirnos tan mal, ¿cierto? El tiempo solo pasa. El que tiene que arreglar las cosas es usted, con Dios y con sus semejantes. Las arregla a través del tiempo, pero no que el tiempo le arregla las cosas a usted. Esa es una mentira popular. ¿Sí? Hay muchas mentiras populares, como la voz del pueblo es la voz de Dios. Es una mentira. La voz del pueblo no es la voz de Dios. ¿Qué hizo Israel? Israel se puso de acuerdo para levantar la voz del pueblo y siempre era algo contrario a lo que Dios decía. No, la voz del pueblo no es la voz de Dios. De hecho, la democracia no es un sistema perfecto de gobierno. Lo que Dios ideó desde un principio fue la teocracia. ¿Sabe qué es la teocracia? Dios gobierna, el hombre hace caso. Dios nunca diseñó por su propia iniciativa que Israel se convirtiera en una monarquía. Israel se convirtió en monarquía porque ellos se les antojó. Porque ellos le dijeron a Samuel, nosotros queremos ser como las otras naciones. Y a Samuel se le saltó la piedra, perdone que diga eso así, a Samuel se le saltó el bloque porque Samuel entendía que ese no era el diseño de Dios.
Era Dios gobernaba a través de su palabra, a través de sus profetas, a través de sus enviados, a través de su palabra principalmente, y Dios los iba a gobernar a través de su espíritu, etcétera, etcétera. Pero el pueblo dijo, no, 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 nosotros queremos ser como las demás naciones. Pónganos un rey, tan bacano tener un rey. Y Dios le dijo, bueno, ¿quieren un rey? Listo, vamos a darles el rey. Y le dijo, mire lo que les va a pasar con el rey. Y les dijo, los va a oprimir, les va a quitar esto, les va a quitar. Ahí está profetizado. Y eso les pasó. ¿Qué estamos esperando? ¿Qué estamos esperando? Nosotros necesitamos es obedecer a Dios. Necesitamos es movernos como Dios quiere que nos movamos. Entonces, ese pensamiento de que la voz del pueblo es la voz de Dios no es cierto. No es cierto. Mire lo que está pasando en el mundo. Lo que están diciendo muchas mayorías va en contra de lo que Dios estableció. Hermanos, nosotros necesitamos recapacitar en esto. ¿Qué está haciendo con su vida hoy usted? Por eso yo les prediqué terminando el 2017 y comenzando el 2018, les di algunos mensajes sobre eso. ¿Cuál es su proyecto? Incluya en su proyecto del 2018 a Dios y déjelo de primero en la agenda. Ponga a Dios y ponga el reino de Dios de primero en su agenda. Además, porque hay un principio bíblico establecido que dice que el que busca a Dios primeramente, lo demás Dios se lo va a ir concediendo, organizando, cuadrando. El pueblo de Israel no hizo eso. 16 años la obra detenida, estancada. Por eso, esa pasión que el Señor ha puesto estos días, necesitamos avanzar. Necesitamos avanzar. Este año tiene que ser un año para dar pasos. Que digamos, bueno, puede que no avancemos una barbaridad, pero que si Dios nos permite terminar el 2018 con vida, podamos decir, gloria a Dios, algo avanzamos, pero que sea verdad cuantificable. De verdad avanzamos. Porque el enemigo quiere que nos quedemos estancados. Y Dios combate ese pensamiento a través del principio del libro de Ageo. ¿Cómo así que no es el tiempo de edificar la casa? ¿Cómo así? Y entonces, y siga leyendo. Entonces el Señor, versículo 3, envió el siguiente mensaje por medio del profeta Ageo. Mire lo que dice el versículo 4. ¿Por qué viven ustedes en casas lujosas, mientras mi casa permanece en ruinas? En la versión 60 dice artesonada. Es lo que significa la palabra artesonada. Algo bien elaborado, algo lujoso, algo bien construido, algo bien hecho. No es que sea por ahí una casa con cartones y artesonadas o algo así. No, no. Ellos restauraron sus casas dignamente. ¡Claro! Viva dignamente, tenga una casa digna, claro, dentro de sus posibilidades. Y el Señor está preguntando, ¿por qué viven ustedes en casas lujosas mientras mi casa permanece en ruinas? Fíjese, hermano, que esta palabra de Ageo nos da para mucho argumento. Y combatir esa mentalidad miserable que algunos están, ¿cómo se dice? Multiplicando y proyectando por las redes sociales, el Facebook y toda esa cosa, atacando la obra de Dios, atacando el reino de Dios. El reino de Dios necesita de su capacidad, necesita de su inversión de tiempo, necesita de su talento, necesita de sus dones, necesita de su cuidado y también necesita inversión de su economía. Hoy hablaba con unos pastores por teléfono porque mañana es el día de las cesantías, ¿cierto, Nori? Mañana hay que pagar las cesantías. Las empresas pagan, el 14 de febrero las empresas pagan las cesantías de sus trabajadores. Y claro, nosotros también tenemos que pagar eso porque nosotros funcionamos fiscalmente como una empresa. Y nos cogió sin plata muchos. Y yo llamé a varios pastores, ¿usted pagó las? No, estoy buscando plata. Y no, estoy buscando plata. Y empecé a hablar con algunos de ellos. Y me encontré un pastor que me contaba, no, hemos estado luchando contra ataques de gente que escribe en el Facebook una cantidad de cosas. Y yo le tuve que decir, hermano, póngase a enseñar sobre ese tema. Ya nos toca dejar el miedo, el temor. Sí es ser equilibrado, ser balanceado, ser respetuosos, pero no es posible que por culpa de 3 o 4 desadaptados bíblicos
la obra de Dios se estanque, porque lo que les dije al principio, es más fácil creer cuando usted le dicen que no dé, que alguien que le diga usted debe de aportar en el reino de los cielos. Porque en la tierra, ¿sabe? Déjeme darle este pensamiento. Uno de mis maestros en teología, a quien admiro mucho y le agradezco mucho porque mucho de lo que hoy comparto lo aprendí y la forma como estudio la Biblia y bosquejo lo aprendí en gran parte de ese maestro, Raúl Arce. Él decía nos decía una vez en una clase de eclesiología, nos decía, citaba el texto de Eclesiastés que dice, todo lo que hay debajo del sol es vanidad. ¿Lo ha leído? Y sabe que el hombre se lea con unos apuntes que le tocaba a uno tener una fe brava porque no terminaba uno sacudido por reflexiones que él hacía. Y él nos decía, ¿ustedes sabían que la iglesia es vanidad? Sí, la iglesia es vanidad. ¿Por qué? Porque la iglesia está debajo del sol. Y la Biblia dice que todo lo que está debajo del sol es vanidad. Ahora, él lo explicó. Yo no tengo tiempo de ponerme a explicarles todos los parámetros que lo explicaba el maestro. Pero lo que quiere decir es que la estructura humana de la iglesia se acaba. Algún día se acaba. O sea, un día la iglesia va a estar en el cielo, pero ya estas estructuras no están. Los sugieres ya no están allá sirviendo en el cielo, los del grupo de alabanza tampoco. Todo esto, yo no voy a estar dando clases de teología en el cielo, ni William va a estar con la cámara en el cielo filmando el culto. Todo lo que usted hace hoy aquí en la iglesia, la intercesión, nada. En el cielo ya no existe eso. Se refiere a la estructura. Decir vanidad es decir, va a pasar, se termina un día. Pero esa estructura que se requiere bajo el sol requiere inversión. Porque está sujeta ¿a qué? A un parámetro terrenal. ¿Qué tal que yo les dijera a ustedes? Ponle cuidado. Yo soy tan espiritual que yo les digo, vamos a reunirnos en el espíritu. ¿Y usted qué entendería por eso? No. No necesitamos templos. No necesitamos nada de esto. Vivamos en el espíritu. Reunámonos en el espíritu. Cantemos en el espíritu. Dancemos en el espíritu. Y yo le pregunto, ¿y usted qué entiende por eso? Yo me acuerdo que cuando comenzamos nosotros a movernos en ese gran movimiento de alabanza y oración que se generó en el año 86, y empezamos a practicar una cantidad de cosas bíblicas que no las practicábamos. Tocar instrumentos, danzar, bueno, una cantidad de cosas que están en la Biblia pero que nunca las hacíamos. Y entonces alguien resultó por allá más espiritual diciendo, no, la danza tiene que ser en el espíritu. ¿Cómo danza uno en el espíritu? Yo para danzar necesito saltar. O sea, mover mis pies, mover mis piernas. Pero algunos dan la impresión de que en el espíritu no es hacerlo de esa manera, sino no sé cómo. Que sí vamos a hacer las cosas guiados por el espíritu. Pero danzar en el espíritu no significa que se me desdobla el espíritu y el espíritu comienza a revolotear y danzar y yo me quedo aquí quieto mientras tanto y luego el espíritu vuelve otra vez a mí. No. Danzar en el espíritu significa ser movido y motivado por el espíritu a hacerlo, pero necesito mover mi cuerpo. ¿Me están entendiendo? Entonces, a veces nosotros sacamos una cantidad de cosas y de conceptos que no van con la palabra del Señor. Entonces, vuelvo aquí. Necesitamos entender este principio. La casa de Dios debe de tenerse en cuenta y debe de priorizarse y todo lo que tiene que ver con la casa de Dios. ¿Cuál es el reclamo? ¿Por qué ustedes viven en casas bonitas? Ahora, ¿el reclamo era ese? O sea, ¿Dios reclama que usted vive en una casa bonita?
No, el reclamo no es que usted, el reclamo es, ¿por qué usted vive? ¿Por qué usted arregló su casa? ¿Por qué puso bien bonita su casa? ¿Por qué le invirtió solo a su casa? ¿Y por qué la mía está abandonada? ¿Sabe cuál es el principio que tenemos que recuperar? El principio salomónico. ¿Sabe cuál es el principio salomónico en esta área? ¿Sabe los que han leído allí? ¿Sabe qué hizo Salomón cuando él se subió al trono? Pues cuando todavía, después se portó mal, pero cuando todavía se portaba bien. ¿Sabe qué hizo Salomón? Desarrolló 2 proyectos paralelos. Dijo, voy a construir mi casa y le voy a construir un palacio a mi mujer. Bueno, cuando eso todavía no tenía tanta, pero le voy a construir una, y dijo, y voy a construir el templo de Dios. Y para ambas cosas apartó. Ahora te dicen, pero es que él era un rey, tenía plata. No, no, esto no se trata, si es un rey, tiene plata, esto se trata de una visión administrativa. Una visión administrativa es administrar tu vida de acuerdo a los principios bíblicos. ¿Qué quiere Dios? Que te dediques a lo tuyo, pero que también te dediques a lo de Él. Uy, ¿cómo hacemos? ¿Cómo que cómo hacemos? Dios nos da la sabiduría y la capacidad para hacer ambas cosas. Tanto que el apóstol Santiago dice, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Señor, yo no sé cómo hacer eso. Dios le dice cómo. El Espíritu Santo le dice cómo. Pero hoy no. Hoy cuando se plantea el reino, se plantea la necesidad del reino. O sea, ¿usted está contento que estemos en este lugar? Pues este lugar no es la última Coca-Cola del desierto, pero es un lugar agradable. Agradable dentro de nuestras posibilidades. No estamos en otro lugar porque nuestras posibilidades no alcanzan, pero estamos en un lugar que, hermano, ¿cuántos de los que están aquí vieron este lugar cuando nos lo entregaron? ¿Está Marta, Alba, Ana, ustedes? ¿Cómo estaba este lugar cuando nos lo entregaron? Esto era un muladar. Eso uno caminaba por este piso que no tenía la tableta y a uno se le pegaba el pie. Aquí había una fábrica de bolsas, de plásticos, pero esto era una porquería. Esto es el piso lleno de grasa, de aceite, las paredes, todo. Esto era una cosa horrible. No, usted llega ahorita y ve, ay, bueno, sí, bueno, más o menos. No, esto no estaba así, esto no tenía cielo raso, esto no tenía esta tarima. No, hermano, esto era una cosa impresionantemente horrible. ¿Qué se hizo a través del tiempo? Que la iglesia entendió. Pastor, pero eso no es de nosotros, no, nadie me dijo eso. Es el lugar donde nos reunimos, vamos a arreglarlo. Es el lugar donde nosotros estamos invocando la gloria de Dios. Es el lugar donde la gente va a entrar a convertirse. Es el lugar donde muchos se van a restaurar con Dios. Vamos a tener un lugar asequible de acuerdo a nuestras posibilidades, pero que al menos no le dé pena a alguien entrar acá. ¿Y sabe qué? Para tener lo que hoy tenemos, ¿sabe qué se necesitó? Inversión. Si no hay inversión, no se mejoran las condiciones del mismo reino. Si no hay inversión, ¿cómo hacen los pastores para trabajar? Si no hay inversión, ¿cómo hacen los misioneros para ir a otras partes? Si no hay inversión, ¿cómo se sostiene la obra en la tierra? David dijo algo muy lindo antes de morirse. Dijo, por cuanto tengo mi afecto en la casa de Dios. Hoy nos hace falta afecto por la casa de Dios. Esa es una gran realidad. En un gran porcentaje nos hace falta afecto por la casa de Dios. ¿Sabe? Esto yo lo he dicho en otras oportunidades. ¿Sabe que hay unas estadísticas? Yo no soy tan fanático de las estadísticas, pero de alguna manera las estadísticas pueden dar como una dirección. ¿Sabe qué dicen las estadísticas cristianas al respecto de la inversión en el reino de Dios por los creyentes? Que más o menos un 30, 31, 32% de la gente que asiste a las iglesias son las que aportan. William, ¿usted se acuerda que usted nos habló recientemente de que ese porcentaje había descendido? ¿21? ¿28? 28%. En vez de subir, ha descendido. O sea, hoy la estadística está que un 28% de las personas que van a la iglesia invierten en la iglesia. Hablemos entonces en cifras reales. De 100 personas que formen una congregación, ¿cuántos dan?
28 personas. Hay pastores que están pensando en entregar el lugar donde están y mirar qué se ponen a hacer. No es justo. Necesitamos invertir en la obra de Dios. La gente ataca, no, que el diezmo, que los pastores, que la ofrenda, que no sé qué. ¿Sabe? A propósito de que estamos en elección, en campañas preelectorales. ¿Usted sabe cuánta gente aporta para eso? Pero ahí sí no dicen nada. Una persona puede votarle 30 millones de pesos a un candidato que no sabe si va a ganar, y porque de pronto el candidato le dice, usted aporte ahí que yo lo tengo en cuenta. Mire, aquí venía una hermana a la iglesia, una hermana, la queríamos mucho, participó en algún ministerio, su esposo nunca le ha molestado por ser creyente, pero él nunca ha sido parte de la iglesia, pero era un amigo, él le gustaba hablar conmigo, en fin, teníamos algunas cosas afines, éramos hinchas de Santa Fe, entonces el hombre, yo le caía bien porque era hincha de Santa Fe, no, en serio, no en recocha. Y un día él me contó, me fui en su carro, me fui por acá con él a acompañarlo, no sé a qué. Me dijo, pastor, ¿cómo le parece que yo para un candidato a una gobernación aquí, como el tras anterior, el hombre le alcanzó a invertir en toda su campaña como casi más de 200 millones de pesos? Y ese candidato ganó, fue gobernador. Y en todo su periodo ni siquiera lo recibió en su oficina. Y el hombre andaba ardido y yo por dentro decía, eso, lleven. Porque no le votan un peso a la iglesia del Señor, eso sí nos critican y dicen de todo de nosotros los pastores, pero sí van y le votan a un candidato millones de pesos para que vayan y sigan robando y sean corruptos y sean perversos, pero ahí sí nadie dice nada. Debería de haber una campaña por las redes que le dijera, nadie le dé nada a los políticos. No, pero ¿a quiénes nos dan? A los pastores. A toda hora estamos en el ojo del huracán, que la iglesia, que no diezmen, que no ofrenden, que no lleven, que son ladrones, que no sé qué, pero los verdaderos ladrones están allá afuera. Y esos sí reciben plata por montones. ¿Sí notan lo que estoy diciendo? ¿Sí notan el desequilibrio y la injusticia? ¿Usted cree que Dios no va a cobrar esa injusticia? Nosotros en el ministerio trabajamos para la vida eterna de la gente. Ningún profesional hace eso. Un abogado no trabaja para la vida eterna de nadie. Un ingeniero no trabaja para la vida eterna de nadie. Un ingeniero trabaja para él. Un abogado trabaja para él. Todos, un médico por lo menos puede tener un sentido más humanitario. Pero cualquier profesión, y no tengo nada contra ninguna profesión, estoy hablando de una realidad, cualquier profesión, usted trabaja en lo suyo, ¿para qué? Para que otro, no, usted trabaja porque usted necesita trabajar, usted necesita construir lo suyo, usted necesita tener su familia, usted necesita tener sus cosas. En el ministerio se trabaja para la vida eterna de la gente, para que la gente sostenga su fe, para que la gente no deje a Dios. ¿Qué hacemos los pastores? Vivimos animando a la gente, no se aparten del Señor, sirvan a Dios, amen a Dios, conságrese, apártese del pecado, esto. ¿Para qué? Para que usted se mantenga en el camino correcto. Y sin embargo, es a los que más palo nos dan cuando se trata de invertir en el reino. No estoy llorando, estoy mostrando una realidad alrededor de esta palabra. ¿Qué le reclamó el Señor al pueblo? Esto, ¿por qué ustedes sí tienen derecho a vivir en casas bien hechas y mi casa está desierta? Por eso me animé a predicar lo que estoy predicando los domingos. Y no es que voy a abusar de esos temas, ni tranquilos que me la voy a pasar todo el año, no. Termino eso y sigo con otras temáticas. Yo no soy pastor que vive prendido de eso. Pero es que es una realidad para la iglesia. Eso es una realidad para la iglesia. ¿Sabe cuánta gente ha invertido en la guerra en este país? ¿Qué día estaban dando unos datos sobre eso? Es exorbitante las sumas que la gente ha dado para la guerra. Sea porque voluntariamente o sea porque los secuestros alrededor del conflicto armado ha sacado cualquier cantidad de plata. Y yo tengo una premisa muy clara: lo que uno no le da a Dios, el diablo se lo quita.
Eso es así, hermano. Dele a Dios. ¿Y qué le doy a Dios? Dele a Dios lo que es de Dios. Ese es el principio bíblico. Dele a Dios lo que es de Dios. Eso es lo que tenemos que hacer. Hay que invertir en el reino de Dios. Ahora, versículo 5, porque el tiempo ya empieza a acosarme. Versículo 5, esto es lo que dice el Señor de los ejércitos celestiales. Miren lo que les está pasando. Y ahí entonces es un llamado a la reflexión. Por eso la palabra en la versión 60 dice, meditad bien sobre vuestros caminos. Y mire lo que está pasando. Ojo, porque esta noche Dios puede hablarle a usted. O puede mostrarle a través de esta palabra las realidades que pueden estar pasando en su casa o en alguien cercano a usted. Mire, versículo 6. Han sembrado mucho, ¿pero qué? Cosechado poco. Comen, pero no quedan satisfechos. Beben, pero aún tienen sed. Se abrigan, pero todavía tienen frío. Sus salarios desaparecen como si los echaran en bolsillos llenos de agujeros. ¿Cómo usted sintetiza este texto? Cuando el Señor dice, miren lo que les está pasando. Hay una situación de calamidad. Se siembra mucho y se recoge poco. Se come pero no se queda satisfecho. Se abriga pero sigue aguantando frío, etc. Está hablando también en un sentido figurado. O sea, ¿cuántas veces? Pero es que intento esto y nada. Intento esto tampoco. Me metí allá y perdí plata. Me metí por aquí y perdí plata. Yo hablaba hace poco con un hermano de la iglesia. Y es un amigo. Es casi un hijo espiritual. De hecho lo es. Y le ha costado darle a Dios. Yo nunca he dejado de quererlo. Siempre lo he querido. Nunca le he hecho el feo, porque yo no le hago el feo a la gente que no. Yo no le hago, y Dios sabe que es verdad, yo no le hago el feo a la gente. No le dio a Dios. Y se metió en una sociedad, de un negocio, con una persona. Y esta persona lo dejó en la ruina. Y lo único que hoy tiene son deudas y deudas y deudas de esa inversión, que fue una inversión grande. Yo nunca le he dicho en la cara, eso le pasa por no darle a Dios. Nunca, y nunca se lo voy a decir. ¿Sabe por qué? Porque Él lo sabe en su corazón. Hay cosas que uno no tiene que estarle refregando a la gente en la cara, nada. Cuando un hijo usted le dice no haga tal cosa y lo va a decir, le embarra, ¿para qué va a decirle? Si ve que yo le dije para qué, él ya lo sabe. Él ya lo sabe. Déjelo que su propia conciencia lo trabaje. Porque usted no es la voz de la conciencia de nadie. Nunca le voy a decir, y yo lo abrazo, y el domingo fue mi abrazo y me dijo, gracias por lo que está predicando. Ah, ok. A lo mejor ya Dios lo está preparando. Porque esto es una realidad, mi hermano. Cuando usted no ama el reino de Dios, a Dios y a su reino, usted hace lo que hace es consumir sus fuerzas, no le rinde la plata, no le rinden las cosas y usted se pregunta, ¿y qué es lo que está pasando? Y algunos comienzan a decir, es que me están haciendo brujería, es que me están haciendo hechicería, es que me están leyendo las cartas. No, nada de eso, hermano. Hay un principio bíblico. Si usted no le da a Dios, lo que usted haga no le funciona. No necesita que un brujo le haga nada. Es más, su conducta es peor que la del brujo. ¿Sabe por qué? Porque usted está desobedeciendo a Dios, conociendo lo que la palabra de Dios dice. A lo mejor el brujo hace lo de él y él no sabe lo que Dios dice. ¿Cuántos brujos se han convertido al evangelio después de que entendieron la palabra de Dios? Pero un creyente que sabe lo que Dios dice y sin embargo hace lo contrario, ese es peor que un brujo. Fuerte lo que acabo de decir, ¿verdad? Pero es una realidad. Entonces, aquí hay una realidad que Dios marca para nosotros. Esto es lo que pasa cuando usted se centra en usted y se hace el de la, ¿cómo se dice? El de las gafas, dicen por ahí, se hace el de las gafas con el reino de Dios. No espere tener una prosperidad integral si te has olvidado de Dios y de su reino. No espere. Y sigue diciendo la palabra. Versículo 7. Esto es lo que dice el Señor de los ejércitos celestiales. Miren lo que les está pasando. Versículo 8. Vayan ahora
a los montes, traigan madera y reconstruyan mi casa. Entonces, dice, me complaceré en ella y me sentiré honrado, dice el Señor. Entonces, ¿cuál es el asunto? Dios le habla al pueblo, le muestra la realidad. Dice, no está bien lo que ustedes están haciendo. Se dedicaron a ustedes y me abandonaron a mí. Y mire lo que les ha venido pasando este último tiempo. Ahí está la respuesta de sus fracasos, de sus problemas, de sus incógnitas. Y entonces, ¿qué dice el Señor? Cambien la actitud. ¿Sabe cómo se llama esa palabra técnicamente? Arrepentimiento. ¿Qué es lo que necesitamos nosotros hacer? Arrepentirnos de verdad. ¿Qué significa la palabra arrepentimiento? Un cambio de mentalidad. Y está acompañada de una acción que una persona que se arrepiente es una persona que yendo en una dirección se devuelve, toma una dirección contraria. Lo que el Señor le está diciendo hoy a su pueblo es, si ustedes están actuando mal, lo que toca hacer es ya mismo recomponer el camino. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Reconstruyan mi casa, me voy a complacer en ella y me sentiré honrado. ¿Y sabe qué es lo interesante? Que el Señor les dice, vayan al monte y traigan materia prima. Sostener el reino, todo lo que implica sostener el reino a través de la iglesia, todo lo que, no voy a hablar de detalles, todo lo que implica sostener el reino a través de la iglesia, ¿qué es? Materia prima. El Señor no les dijo, vayan en el espíritu y traigan madera espiritual. No, el Señor, literalmente el templo estaba quemado, caído, destruido. El Señor les dice, vaya, consigan madera, traigan la materia prima y restauren, reconstruyan eso. Si usted cree que el reino de Dios se sostiene a través de una sumatoria de ejercicios, de compromisos, no, que oremos, claro hay que orar, claro que hay que orar, que hagamos, claro que hay que hacer tal cosa, pero hay que hacer otras. Usted orando, solo orando, la iglesia no se sostiene. Hay que orar, hay que trabajar, hay que actuar, hay que participar. Hay que ir al monte a traer madera. Entonces dice el Señor, les reitera en el versículo 9, esperaban cosechas abundantes, pero fueron pobres. Y cuando trajeron la cosecha a su casa, yo la hice desaparecer con un soplo. Fíjese, aquí no tiene nada que ver el diablo. Yo he sido en eso un poquito crítico, porque el creyente cuando está en una situación no muy buena, diablo inmundo, diablo no sé qué, y diablo te reprendo y te pongo bajo mis pies y diablo por aquí. Hay muchas cosas que nos pueden estar pasando que no tienen nada que ver el diablo. Simplemente son actos de desobediencia nuestro y los actos de desobediencia tienen un pago de parte de Dios. Cuando usted lee en Crónicas, segundo de Crónicas 6 y 7, la dedicación del templo hecho por Salomón a través de la oración, Dios fue claro cuando le dijo a Salomón, si ustedes me desobedecen, el día que ustedes se aparten de mí y me dejen por irse tras otras cosas, tras otros dioses, yo mismo les voy a cerrar los cielos y no va a llover. Eso le dijo el Señor. No, es que el diablo tiene los cielos cerrados. No, muchas veces no es el diablo. Yo no estoy ignorando la realidad del diablo. Sé que el diablo existe. El diablo es un adversario, es un opositor. El diablo es todo lo que usted quiera, es un león rugiente, claro. Y si le damos papaya nos hace daño. Pero no todo lo que nos está pasando a nosotros es un asunto del diablo. Mucho de lo que nos pasa, nuestro estancamiento, nuestras finanzas, muchas cosas es porque no hemos hecho lo correcto delante de Dios. Y Dios está actuando de acuerdo a sus procedimientos estándares con nosotros. Aquí les dice el Señor, yo les hice desaparecer la cosecha. No fue el diablo, dice, yo les hice desaparecer la cosecha. ¿Por qué? La pregunta del versículo 9. ¿Por qué? Señor, ¿por qué nos hiciste desaparecer la cosecha? Señor, ¿pero por qué nos tratas así? Señor, pero si estábamos esperando y habíamos decretado. Sí, que es una moda hoy. Hoy se volvió
de moda el famoso decreto. Y yo no estoy aquí atacando a ningún ministro del Evangelio ni nada. Ahora que nos están filmando, peor, ¿cierto? Pero ese cuento de que yo decreto y que yo no sé qué. Hermano, esto no se trata de hacer decretos, esto se trata de ser obediente a la palabra de Dios. Yo puedo decretar cosas y si yo soy desobediente, ¿cuál decreto? ¿Cuál decreto? La palabra de Dios para que se cumpla requiere una sola cosa suya, obedézcala. Obedézcala. La bendición es producto de la obediencia. Y la maldición es producto de la desobediencia. Eso es todo. Aquí la pregunta, ¿por qué, Señor, nos has hecho esto? El Señor le responde, porque mi casa está en ruinas, mientras ustedes se ocupan de construir sus elegantes casas. Versículo 9 en esta versión. ¿Se acuerdan que hay un versículo por aquí que dice que Dios es celoso? ¿Cómo entiende usted esa versión de que Dios es celoso? Porque uno relaciona los celos con esos problemas naturales, ¿no? De que esos celitos que nos dan. ¿Usted con quién estaba? ¿Por qué llega hasta ahora? No habla de ese celo como obra de la carne. Cuando dice que Dios es celoso, es que Dios no le gusta que su pueblo que le ama lo cambie por otra cosa. En ese sentido, Dios es celoso y si usted se ocupa solo de usted, Dios le da celos. ¿Sabe por qué? Porque Dios quiere ser el primer lugar en usted. Tiene que serlo. Entonces dice el versículo 10, es por causa de ustedes que los cielos retienen el rocío y la tierra no produce cosecha. Mire, versículo 11, yo mandé la sequía sobre sus campos. No aparece el diablo por ninguna parte en Ageo. Lo que aparece es un Dios que aprieta. ¿Para qué? Para que enderezcamos. Y me acabó el tiempo. Entonces, versículo 12 en adelante, para ya cerrar esta parte de Ageo, dice en el versículo 12 que Zorobabel, Jesúa y todo el remanente del pueblo de Dios, mire, ellos fueron sensibles a esa palabra. El problema no es equivocarse, hermano, el problema no es no corregir el rumbo. Dice que ellos comenzaron a obedecer el mensaje del Señor su Dios. Por alguna razón ellos se fueron, se desviaron, no sé, no cayeron en cuenta, se acostumbraron, se les pasó el tiempo, yo no sé. Pero cuando ellos oyeron el mensaje del Señor, ¿qué dice? Ellos comenzaron a obedecerlo. El éxito de la iglesia de hoy es que comencemos a obedecer lo que no estemos obedeciendo. Entonces, escuche, a partir de esta actitud, Dios cambia el mensaje. La primera parte es un Dios fuerte, ustedes esto, ustedes lo otro, y por eso. Pero cuando ellos reaccionan, oh sí Señor, Dios mío, perdónanos, vamos a cambiar la actitud, vamos a empezar a obedecer tu palabra. Entonces Dios cambió el tono de su mensaje. Y comienza a decirle en el versículo 13, luego Ageo, el mensajero del Señor, dio al pueblo el siguiente mensaje del Señor: yo estoy con ustedes, dice el Señor. Entonces el Señor despertó el entusiasmo, en la versión 60 dice, despertó el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y de todo el remanente del pueblo. Comenzaron a trabajar en la casa de su Dios, el Señor de los ejércitos. ¿Dónde está la clave? En el arrepentimiento. Estamos haciendo esto mal, Señor, vamos a cambiar la actitud. Vamos a cambiar la actitud. Hermanito, no escucha a los desadaptados, ni a los ignorantes, ni a los miserables. Escucha a Dios. Escucha a Dios. Escuche la palabra de Dios en todo su contexto. A partir de que ellos cambian, Dios cambió el discurso y Dios cambió la actitud. Bueno, muchachos, bien, listo, entonces yo voy a estar con ustedes. Entonces ahora yo voy a estar con ustedes. Y mire, llegas al versículo 2. ¿Quién ha leído el versículo 8? ¿Tú puedes leer el versículo 8, capítulo 2? ¿Qué dice el versículo 8?
Yo he escuchado a mucha gente, mejor dicho, eso se les hace agua a la boca con ese versículo. Mía es la plata, mío es el oro, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y yo he escuchado muchas oraciones de hermanitos que están quebrados, de hermanitos que están en la olla. Señor, pero tu palabra dice que tuya es la plata, que tuya es el oro, porque yo estoy en esta situación. ¿Sabe? Mire lo que es la descontextualización del pasaje. ¿Sabe qué significa el texto? Después de que ellos cambiaron la actitud, después de que ellos dijeron, Señor, perdónanos, vamos a ir a trabajar en tu casa, vamos a ir a traer madera, vamos a obedecerte. Cuando ellos cambiaron la actitud, ¿sabe? Dios les dice, y lo voy a sintetizar para que me rinda, ok, yo voy a estar con ustedes, yo los voy a ayudar. Y en este discurso, cuando ellos comienzan a decir, vamos a la casa de Dios, entonces el Señor les hace una declaración, muchachos, es que ustedes deben de saber que la plata es mía, que el oro es mío. Si es por la inversión, lo que yo necesito es que ustedes quieran y yo les voy a proveer. Lo dice Pablo de otra manera, Él da semilla al que siembra. Es otro versículo descontextualizado. No, da semilla al que siembra. Léalo bien, hombre. ¿A quién le da semilla? Al que siembra. Al que no le gusta sembrar, Dios no le da semilla, porque Él la bota. ¿Y cómo se hace para saber eso? Dios conoce su corazón. Dios sabe si usted tiene afecto por el reino de Dios. No el que le dice a uno, no, y pastor, mire, si yo tuviera plata, yo le daba para que comprara toda esa bodega. Pero en el corazón esa persona está mintiendo, porque si tuviera plata no daría un peso para la obra. Algunos cuando consiguen plata por alguna razón se van de la iglesia. Dios conoce su corazón. Dios sabe si usted de los que teniendo daría. Y si usted le muestra a Dios que usted de los que realmente quiere invertir en el reino, comience a invertir hoy con lo poquito que tenga. Porque el que es fiel en lo poco, puede ser fiel en lo mucho. Si hoy me cuesta dar 1,000 pesos para el reino de los cielos, ¿cuándo voy a dar 1,000,000? Perdone que esté cuantificando, no es la idea de cuantificar, sino el principio. Entonces el Señor le dijo al pueblo, ahora que ustedes han cambiado la actitud y ahora que ustedes quieren invertir, deben de saber una cosa, yo soy el dueño de la plata. ¿Qué significa? Dios es soberano para darte cuando Él quiera. Pero sabe, hermano, Dios te quiere dar cuando Él se dé cuenta que usted quiere invertir en su reino. Porque Dios no te va a dar solo para que tú te llenes y para que arregles tu casa. Él te va a dar cuando sabes que tú vas a invertir en el reino. Y no estoy hablando solo de economía, estamos hablando de una inversión general. Hay gente que se enferma, pero de no hacer nada. Otros se enferman porque tienen problemas físicos, no voy a generalizar eso. Y algunos tienen la experiencia que cuando deciden por Dios, hasta salud reciben de parte de Dios. Porque invierten en el reino. Termino con esto. Versículo 19. 18 y 19. Consideren este día, el 18 de diciembre, cuando los cimientos del templo del Señor fueron establecidos. Considérenlo bien. Ahora les doy una promesa cuando la semilla aún está en el granero. Todavía no han cosechado su grano, ni las vides, ni las higueras, ni los granados, ni los olivos han dado sus frutos. Sin embargo, escuche, de hoy en adelante yo los bendeciré. Oye, qué palabra tan linda. ¿Sabe que de alguna manera esto tiene que ver con el espíritu de las primicias? Que es lo que estamos hablando estos domingos. ¿Qué dijo el Señor en este versículo? Todavía no es tiempo de cosecha. Apenas se ha sembrado la semilla, todavía no se va a cosechar. Pero quiero que sepan algo. Desde este día yo los voy a bendecir. Todavía no han ido a recoger la cosecha, todavía no está esto, todavía no está. Pero sepan algo, desde hoy yo los voy a bendecir. ¿Desde cuándo? Desde el día que se cambió la actitud. De eso habla la primicia. La primicia se daba por la cosecha que iba a venir. ¿Está captando la idea? Ese es el mensaje de Dios para el pueblo de Israel.
a través del profeta Ageo. Y es un mensaje que yo no puedo ir y decir, ay, pero es que eso es del Antiguo Testamento. No, este es un mensaje que contiene principios de vida. Hoy los contextos culturales podrán ser diferentes, pero el espíritu y la conducta de las personas sigue siendo la misma. Dios no lucha con la cultura ni con el tiempo, Dios lucha con el corazón del ser humano. Si estos son principios que hoy podemos nosotros asimilar respecto a nuestra visión por el reino de Dios, ahí está. A partir del día que cambias tu actitud ante Él, dice, a partir de hoy, póngalo en el calendario, a partir de hoy te voy a empezar a bendecir. Y la bendición de Dios es integral, no solamente es hablar de dinero. Es que Dios te da gozo, es que Dios te da salud, es que el Señor empieza a abrirte puertas, es que empiezas a ver cómo se solucionan las cosas en casa, empiezas a mirar un panorama totalmente diferente. A partir de hoy, Dios te va a bendecir. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por darnos esta oportunidad de comenzar de nuevo, haciendo una de las cosas que más debe de causarnos impacto, compromiso, y es abrir la Escritura, leerla, reflexionarla, meditarla y poder saber qué necesito de allí. Gracias por esta palabra, Señor. Gracias por este mensaje. Que los que hemos escuchado la palabra en esta noche podamos sentir que allí Dios nos está hablando, de una forma o de otra. Y tal como el mensaje del profeta Ageo para el pueblo, mediten bien sobre sus caminos. Nosotros podamos también meternos en la presencia de Dios y meditar bien qué está pasando conmigo, cuál es mi presente, cuál es mi actualidad, hacia dónde voy, hacia dónde me dirijo. ¿Qué me puede estar diciendo hoy Dios a mí al respecto que debo de modificar? Señor, oramos por una iglesia que tenga visión, pasión por el reino de Dios y que no se deje llevar por las corrientes que hoy existen en el mundo que van en contra del desarrollo de la misma iglesia, del mismo reino de Dios. Hoy llamamos a través de la oración por el Espíritu Santo que haya un despertar, como dice aquí el texto. Despertó el Señor el espíritu de los líderes y del resto del pueblo. Hoy necesitamos ese despertar, que nos podamos sentir comprometidos, que seamos creyentes sabios, entendidos y balanceados, que no solamente nos dedicamos a nosotros mismos, sino que también nos dedicamos al Señor. Y Él nos da la sabiduría para poder tener alternar y tener un paralelo saludable. Servimos a Dios, servimos en lo nuestro, crecemos en nuestras cosas, pero crecemos también en el reino de Dios. Y eso es lo que necesitamos hoy, Señor. Quita los malos conceptos, el mal espíritu, la mala formación, la rebeldía, la mala actitud, y permite que se pueda levantar una iglesia que se apasiona por Dios, que se apasiona por el reino de Dios y todo lo que tenga que ver con el desarrollo de ese reino aquí en la tierra. Bendigo este grupo de creyentes, de hombres y mujeres, y esperamos que el Espíritu Santo nos siga dando entendimiento. Gracias, Señor, por este momento. En el nombre de Jesús nos encomendamos en tus manos. Amén y amén.